día de hoy vamos a ver lo que es el sistema digestivo. Nadie se conectó. Qué gran interés tienen. El sistema digestivo, bueno, tiene muchos sinónimos como el tubo digestivo, el sistema de absorción, entre otras. Pero bueno, todos estos sinónimos van a llevar a lo mismo, a hablar del sistema digestivo. Bueno, el sistema o aparato digestivo, recuerden que la palabra sistema o aparato son sinónimos. Está formado por el tracto gastrointestinal o también llamado tracto digestivo, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos o huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta la cavidad rectal y termina en el ano. Los órganos huecos que se componen el tracto gastrointestinal son la boca, esófago, estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, páncreas y la vesícula biliar son órganos sólidos del aparato digestivo. Explico esto. Las cavidades vacías del cuerpo van a estar hechas o van a estar conformadas para que pueda permanecer ahí el bolo alimenticio. Recuerden que cuando nosotros ingerimos algún alimento, este va a empezar a formar bolo alimenticio. A partir de ahí va a formar, va a cambiar de nombre, va a pasar a ser lo que es quilo, posteriormente a quimo, y en este proceso va a empezar a, por decirlo de alguna manera, dar todos sus nutrientes. Ya cuando pasa a partir del estómago, empieza ya a soltar sus nutrientes el alimento. Sin embargo, la descomposición de los alimentos empieza desde la boca. A partir del contacto con la saliva y de la masticación, se empieza a formar el bolo alimenticio o empieza a cambiar sus propiedades. La parte más importante del sistema digestivo, al menos para mí, considero que es el intestino delgado. Este va a tener tres partes. La primera se llama duodeno, el yeyuno está en medio y posteriormente el ilion. No voy a explicar a detalle cada una de las partes porque para eso van a tener su curso de Ciencias de la Salud el siguiente año. Aquí solamente vamos a hablar de sus funciones y dónde están. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso, el colon es el siguiente, el recto es el final, el intestino grueso del intestino grueso. El intestino grueso también es importante debido a que este me va a formar ya la materia final o la materia fecal. De esa manera se va a desechar todo el alimento. Podríamos decir que si nosotros no tuviéramos un reservorio como lo que es el estómago, podríamos inclusive seguirnos nutriendo. ¿Por qué? Tendríamos que tener un proceso de alimentación más continuo y mucho más pequeño. ¿Para qué? Para que nuestra alimentación pasara por el tubo digestivo, pero absorbiera los nutrientes en el intestino delgado. A lo que voy es, si nosotros no tuviéramos intestino delgado, pues no se absorbería absolutamente nada de nutrientes y eso haría que pues simple y sencillamente pues muriéramos. ¿Por qué? Porque no habría nutrientes y de esa manera no habría energía suficiente como para que el cuerpo humano pudiera subsistir. Ok, vamos a tener aquí la composición o todos los órganos de nuestro sistema digestivo. Vamos a empezar por la boca. Su movimiento o su función va a ser masticar. Este va a empezar a formar el bolo alimenticio. Sus jugos digestivos que son añadidos. ¿Esto qué quiere decir? Las sustancias que van a empezar a desdoblar los alimentos. Cuando yo digo desdoblar, es como sinónimo de empezar a descomponer. Es decir, empezar a soltar sus nutrientes. La boca obviamente va a tener saliva y las partículas que van a descomponer químicamente van a ser los almidones y pues prácticamente nada más eso. La saliva va a empezar a desdoblar la porción almidonar o los carbohidratos, va a empezar a desdoblarlos poco a poco con la función de la misma saliva. El esófago es lo que continúa de la boca. Su movimiento es una peristalsis. Todos los movimientos de peristalsis son totalmente, o bueno, casi todos son involuntarios, tienen una inervación totalmente involuntaria.
Los jugos digestivos, aquí sí no va a producir ningún tipo de jugo digestivo. El movimiento se va a llevar a cabo por medio de la peristalsis y la lubricación va a ser por medio de líquidos y la saliva. Partículas que va a descomponer, aquí ninguno. El esófago solamente va a ser un tubo de conexión entre la boca y la parte superior del estómago. En el estómago, este sí va a ser una musculatura un poco más compleja. El músculo superior del estómago se relaja para permitir la entrada de los alimentos. Este músculo se le va a llamar esfínter. Cuando las personas, digamos, tienen un problema en este esfínter, es cuando hay algún tipo de reflujo, cuando ya viene alguna agrura o cosas por el estilo. Ah, el esfínter se relaja para permitir la entrada de los alimentos y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. Este obviamente va a tener los ácidos estomacales y las enzimas digestivas. Recuerden que nosotros como seres humanos en el estómago vamos a tener el ácido más fuerte que podamos encontrar, que es el ácido clorhídrico. Este va a estar integrado en el estómago. Es tan fuerte que puede llegar a deshacer inclusive el metal. Pero ¿por qué no nos ataca a nosotros mismos? Bueno, porque el estómago está diseñado para poder contener este tipo de sustancia sin que sea perjudicial para él. Si nosotros colocáramos este ácido en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, muy probablemente tendríamos problemas muy fuertes. Sin embargo, el estómago está diseñado para aguantar la acción del ácido clorhídrico. Y pues bueno, el estómago que va a empezar a descomponer lo que son las proteínas. El intestino delgado, este por igual va a tener un movimiento de peristalsis prácticamente involuntario. Este movimiento de peristalsis es cuando ustedes les rugen las tripas, cuando escuchan que el estómago empieza como a gruñir, eso es la peristalsis. Um, jugos digestivos va a ser el jugo digestivo y del intestino delgado. En las partículas que va a empezar a aprovechar el mismo son las harinas, proteínas y carbohidratos. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos como que una lista un poquito más grande. Ya va a empezar a desdoblar un poquito más de alimentos, ya va a empezar a descomponerlos, pues. Y aquí mismo el intestino va a empezar a absorberlos, va a empezar a nutrirse de estos mismos tipos de alimentos. El páncreas no tiene ningún movimiento. Este va a producir jugo pancreático. Este jugo pancreático va a estar íntimamente relacionado con el intestino delgado. El páncreas se va a conectar directamente con el intestino delgado y este va a producir lo que es el jugo pancreático, que va a hacer obviamente que haya un desdoblamiento de los alimentos. Las partículas que va a descomponer, los carbohidratos, grasas y proteínas. El hígado tampoco va a tener ningún tipo de movimiento, pero va a tener una secreción llamada bilis o jugo biliar. Esta bilis lo que va a hacer es desdoblar las grasas. Cuando una persona ingiere demasiadas grasas y aparte tiene una ingesta muy alta de alcohol, lo que va a pasar es que va a desarrollar un síndrome que se llama hígado graso. El hígado va a empezar a saturarse de grasa y por esa saturación va a empezar a dejar de tener su producción normal y esto va a hacer que poco a poco el hígado se empiece como a taponear, todos los conductos internos del hígado, inclusive la vena hepática se empieza a taponear y el hígado prácticamente deje de funcionar y posteriormente tenga una necrosis y pues el paciente, para este momento ya el paciente tuvo una enfermedad llamada hígado graso, cirrosis y demás. Y es muy peligrosa esta enfermedad, de hecho es mucho más peligrosa que la cirrosis. En la cirrosis digamos que el hígado puede funcionar, pero está un poco más letargado. ¿Qué quiere decir? Eso es más lento el funcionamiento. En el hígado graso se taponea tanto que pues llega un momento en que deja de funcionar. Así de sencillo. Por último vamos a tener el intestino grueso, un movimiento por igual va a ser la peristalsis. Aquí no va a producir ningún tipo de jugo y bueno, aquí el intestino grueso ya va a ser el último paso por el cual se van a desintegrar los alimentos, o se va a formar el bolo fecal. Pero bueno, aquí también vamos a tener algunas bacterias las cuales van a hacer que puedan descomponer químicamente los alimentos ya para poder formar lo que es la materia fecal. El intestino grueso no es tan grande como el intestino delgado. El intestino delgado es larguísimo, mide aproximadamente de 5 a 7 metros. El intestino grueso no mide tanto, podríamos decir que mide no más allá de, ¿qué les puedo decir?
un metro 20 probablemente, solamente que está seccionado en tres partes: colon ascendente, transversal, el descendente, el recto y el ano. Cada una de esas porciones va a tener una función diferente, pero igual las vamos a ver en ciencias de la salud. Transporte de alimento. Son transportados obviamente por el tracto intestinal mediante un proceso llamado peristalsis. La peristalsis es un movimiento, recuerden, totalmente involuntario. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. Recuerden que los órganos que están inervados de manera involuntaria vamos a tener un tipo de músculo que es el músculo liso. El músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está enfrente de los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen. Bueno, es un efecto bastante lógico. Para que haya una contracción debe de haber una relajación. Si ambos se contrayeran, lo único que pasaría es que el alimento se quedaría ahí atorado. O si ambos se relajaran, simplemente el alimento no se deslizaría. Es como una manguera. Si a una manguera tú la presionas de un lado, muy probablemente, o si fuera una manguera de esas corrientes, lo que va a pasar es que por el flujo del agua va a continuar y va a empezar a hacerse más grande. Pero bueno, cuando ya dilatas o cuando dejas de apretar la manguera, ya pasa el agua. Ese es el efecto que podríamos decir que puede tener la relajación muscular y la dilatación muscular. Vamos a empezar con la boca. La boca, los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come. Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Un pequeño colgajo de tejido llamado epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que las personas se ahoguen, y así los alimentos pasan al esófago. Este asunto es bastante complicado de realizar. Sin embargo, el cuerpo humano lo realiza de manera automática. ¿Por qué? Hagan de cuenta que si ustedes tuvieran un tubo, por ese mismo tubo vamos a pasar algo sólido y algo líquido. O vamos a pasar algo sólido y aire. Pero tiene que deslizarse por el mismo tubo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, dentro del esófago hay una pequeña como lengüetilla, por decirlo de alguna manera, la cual va a taponear la vía respiratoria. ¿Para qué? Para que el alimento no se vaya hacia la vía respiratoria o hacia la tráquea, que es por donde va a pasar el oxígeno, donde se va a integrar el oxígeno. ¿Cómo funciona esto? Pues tiene un movimiento de abrir y cerrar, abrir y cerrar. El cuerpo humano va a distinguir qué es lo que está deslizándose en ese momento por tu esófago para taponear la tráquea y que no se vaya ningún tipo de alimento o bebidas hacia lo que es el sistema respiratorio. Es por eso que algunas veces cuando estás tomando agua y de repente te da risa o quieres hablar o algo por el estilo, alguna gotita de agua se va hacia lo que es el aparato respiratorio, la tráquea, y ahí es cuando empiezas a toser, hasta que el mismo cuerpo bota esa sustancia o eso que lo está lastimando. Es cuando ya dejas de toser o sientes una sensación de alivio. Pero por eso es, porque como es el mismo tubo, solamente lo va a tapar una lengüetilla llamada epiglotis, puede llegar a destaparse en algún momento, puede entrar agua o inclusive alimento. Si llega a entrar alimento, es muy difícil que salga. Algunas veces por eso hay algunos casos de ahogamiento. Por eso si están comiendo no hablen, no es por educación, no es cuestión de educación. Aunque sí se ve terrible la persona que está hablando con la boca llena. Se dice que cuando estás hablando no hables cuando estás comiendo no hables porque puede llegar a ahogarte. Es por esa situación. La siguiente parte va a ser el esófago. Una vez que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático, el cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis comienza. Si ustedes ven aquí, un dibujo muy pequeño, esta porción rosita es el esófago. La porción blanca que vemos aquí, esta va a ser la boca y esta va a ser la faringe, la porción faringe. El esfínter esofágico inferior. Cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado el esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente permanece cerrado para evitar
que lo que está en el estómago fluye de regreso al esófago. Repito, cuando fluye de regreso al esófago es cuando hay algún tipo de reflujo o agrura. El estómago, después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los alimentos y el líquido con jugos digestivos. Se vacía lentamente. Este contenido de llamarse bolo alimenticio va a pasar a llamarse quimo en el intestino delgado. Aquí se ve perfectamente cómo va a entrar el alimento. Va a entrar por el inciso del cardias, así se le llama cardias. Y aquí va a entrar, el fundus es la última parte que se llena, obviamente. En el cuerpo gástrico vamos a tener aquí, digamos, la capacidad estomacal para poder llenarse, y aquí es donde va a haber ese movimiento peristálgico por el cual va a impregnarse todo nuestro bolo alimenticio de jugo gástrico para poder pasar posteriormente hacia lo que es el duodeno, bueno, lo que es el porción del píloro al duodeno, ya formando lo que es el quimo, es decir, ya el alimento es un poco más descompuesto. En el intestino delgado, los músculos mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino y empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos, incorporándolos al torrente sanguíneo. A medida que continúa la peristalsis, los productos de desecho del producto digestivo pasan al intestino grueso. Igualmente aquí en el intestino delgado vamos a tener la formación del quimo. Ya aquí el alimento está pues mucho más aprovechado, ya está más como exprimido, por decirlo de alguna manera, ya soltó muchos nutrientes, por lo tanto ya vamos a empezar a formar lo que es el quilo. El quilo va a pasar hacia el intestino grueso y bueno, vamos a ver, los productos de desecho del proceso digestivo incluyen partes no digeridas de alimentos, líquidos y células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. Bueno, aquí vamos a tener lo que es el apéndice. El colon ascendente va a ser la primera parte que va a estar íntimamente ligada con el intestino delgado. Aquí vamos a tener aquí el ascendente, el transversal, el descendiente, y por último vamos a tener lo que es el recto. Ya en la cavidad rectal, aquí ya se va, digamos que en el colon transverso y colon descendente ya se está formando lo que es las heces fecales. Ya para que salga, va a pasar hacia el recto. Ya cuando está en el recto es cuando ya te empiezan a dar ganas de hacer del baño, para posteriormente pasar hacia lo que es el ano y desecharse. En el recto, el extremo inferior del intestino grueso almacena las heces hasta que las empuja fuera del ano durante la defecación. Algunas personas, por ejemplo, que tienen problemas de digestión, que son muy estreñidos o cosas por el estilo, hay una inflamación muy fuerte también de lo que es el colon, empieza a dar la colitis, hay muchísima materia fecal aquí almacenada y bueno, es súper incómodo para las personas. Y pues bueno, estos van a ser los órganos que van a estar íntimamente ligados con el sistema digestivo, que va a ser la boca obviamente con todas las porciones internas, que va a ser dientes, lengua, carrillos, mejillas, toda esa situación. De la boca va a pasar a lo que es la faringe. De la faringe se va a comunicar íntimamente con lo que es la porción esofágica, que es este tubo. Del esófago se va a comunicar por medio del cardias hacia el estómago. En el estómago va a tener una comunicación directa hacia el intestino delgado. Del intestino delgado va a hacer todo su recorrido para poder formar ya lo que es el quimo, que quiere decir que es el bolo alimenticio ya más desdoblado, ya casi sin nutrientes, ya casi materia de desecho, y de ahí vamos a tener ya la conexión directa de lo que es por medio del ciego hacia lo que es el colon ascendente, posteriormente al transversal, posteriormente al descendente, después al recto y al ano, y de esa manera se desechan los alimentos. Pues bueno, no hay dudas, obviamente. Nos vemos para el día jueves. Tengan buen día.